Bienvenidos a la unidad número 3. En esta unidad vamos a iniciar con límites. Antes de abordar específicamente la unidad desde el punto de vista económico, con la fundamentación y el análisis que venimos desarrollando en las unidades anteriores, vamos primero a ver de qué se trata o qué son los límites desde el punto de vista matemático. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta la definición de límites, ¿no? Y dice que sea una función f definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente a ese número a, se dice que el límite de la función conforme x se acerca a es igual a l. Lo que se escribe como lo que podemos observar así en rojo, límite de x tendiendo a de la función igual a l. Acá se dice que x es el valor al cual, el a es el valor al cual se aproxima x y tiende a ser cada vez más cercano a ese valor determinado. Cuando nosotros vemos la utilidad de los límites, lo que vamos a poder evaluar es la continuidad o no de la función en un punto. A la izquierda es continua, mientras que la que observamos a la derecha presenta discontinuidades, por ejemplo, en el punto 2, en x igual a 2 y en x igual a 4. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí, en la próxima parte de la unidad, vamos a evaluar la continuidad. Hoy nos vamos a abocar al análisis del límite. Y entonces, primero que nada, entender esto del análisis del límite y vamos a empezar a analizar del límite de una función tendiendo a x por izquierda. En este caso tiende a x a 0, ¿no? Vamos a hacerlo a partir de una gráfica, ¿no? Y en este caso la gráfica, cuando nos acercamos a x a 0 por izquierda, observemos que nuestra función es esta que voy a marcar acá con verde y nos acercamos cada vez más al valor 1, ¿sí? Es más, si nosotros evaluásemos la función en ese punto, vamos a poder decir que la función es igual a 1 porque toma ese valor, ¿no? Mientras que cuando lo evaluamos aproximándose por derecha, observemos aquí que pasa por derecha, la función que nosotros deberíamos tomar es esta, ¿no? ¿Y qué sucede cuando se aproxima a 2 por derecha? La función se aproxima a 0 por derecha, perdón, la función se aproxima ahí a 2, ¿no? Pero en este caso observemos que la función, si la evaluásemos en ese punto, vuelvo a repetir, en x igual a 0, tomaría el valor 1 y no el valor 2. Sin embargo, el límite de la función de x tendiendo a 0 por derecha se aproxima a 2. En este caso, decimos que el límite por izquierda, que es el que nosotros evaluamos aquí, es igual a 1 y el límite por derecha es igual a 2. ¿Qué pasa cuando los límites no coinciden? Bueno, cuando los límites laterales no coinciden, se dice que en ese valor de x no existe el límite. Vamos a evaluar otro ejemplo analizando también los límites laterales. Y en este caso, ¿qué sucede cuando x tiende a 0 por izquierda? Bueno, el límite se aproxima, el límite de la función de x tendiendo a 0 por izquierda se aproxima a 1. Mientras que si nos acercamos por derecha, el límite por derecha va a ser igual a 0. En este caso también decimos que ambos límites existen, los límites laterales existen, pero que no existe el límite en x igual a 0, en este caso. Y esto tiene que ver con esta definición, con esto de decir cuándo existe el límite o no. Y en este caso se dice que una función tiene el límite en x igual a si y solo si los límites laterales existen y son iguales. Los dos casos que vimos anteriormente, existe el límite, pero no eran iguales, por lo tanto el límite en ese valor de a no existía. Vamos a hacer lo mismo, acá vamos a evaluar en estos dos puntos críticos. Observen, uno de ellos es donde cambia, digamos, el punto de inflexión, hay un cambio, ¿no es cierto?, en la función, y el otro donde aparentemente hay una discontinuidad, ¿no? Acá hay una discontinuidad. Bueno, vamos a analizar qué pasa cuando x tiende a 0 por izquierda. Y vamos a observar entonces aquí que nuestro valor en la función tiende a 0. Y cuando va por derecha también el límite de x tiende a 0 por derecha es igual a 0. Quiere decir que ambos límites son iguales.
en este caso, como los límites son iguales, decimos que existe el límite de la función con x tendiendo a 0. ¿Qué pasa en el caso de que x es igual a 1? Cuando x es igual a 1, el límite por izquierda es 2. ¿Qué pasó, Flor? Y el límite por derecha es igual a 1. Entonces, en este caso los límites son diferentes, por lo cual el límite de la función en x tendiendo a 1 no existe. Entonces ya sabemos cómo evaluar a partir de una gráfica y ya sabemos esta condición de existencia o no del límite, ¿no? Y ahora vamos a analizar otra utilidad de los límites, que es que nos va a servir para determinar cuándo hay una asíntota vertical y cuándo hay una asíntota horizontal. Por ejemplo, yo voy a analizar según esta gráfica el valor de mi función cuando x tiende a 0. Observemos que aquí aparentemente hay un valor que no va a tocar, ¿no? Que es este, el x igual a 0. Y entonces voy a ver qué sucede ahí. Cuando analizamos ahí qué sucede, vemos que cuando la función, cuando x se acerca a 0 por izquierda, la función tiende a menos infinito, ¿no? Tiende a menos infinito. Mientras que cuando se acerca por derecha, también la función acá tiende a menos infinito. Quiere decir que, en este caso, mi función, el límite de la función cuando x tiende a 0 tiende a menos infinito para los dos límites laterales, con lo cual acá yo voy a tener una asíntota vertical. Ahora voy a tener una asíntota horizontal en y igual a k cuando el límite de x tendiendo a más o menos infinito de una función me dé igual a ese valor k o me dé igual a un número, ¿no? Y en ese número va a haber una asíntota horizontal. Entonces, en este caso voy a evaluar la asíntota horizontal, voy a decir x tendiendo a menos infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Observemos, ¿qué pasa con nuestra función? Bueno, acá estoy medio, no sé, no está preciso, pero se acerca cada vez más al 2. Y cuando tiende al más infinito, es decir, va por derecha, también se acerca a 2. Quiere decir que el límite de la función de x tendiendo a más o menos infinito es igual a 2. Con lo cual se cumple esto que dice que va a ser igual a un número, ¿no? Y ese número es 2. Entonces, en y igual a 2, yo voy a tener una asíntota horizontal. Hasta aquí hemos evaluado las gráficas. Ahora vamos a ver cómo calculamos los límites. Yo voy a tener acá una función, fíjense que es una función cuadrática, ¿no? Donde yo quiero analizar qué pasa con esta función cada vez que x se acerca a menos 2. Entonces, cuando me acerco a ese punto, yo voy a evaluar ahí el límite. Cuando evaluamos el límite, primero que nada voy a reemplazar acá la función y una vez que yo reemplacé mi función, lo que hacemos es cambiar el x por este valor al cual se aproxima. Y entonces vamos a poner acá menos 2 y menos 2. Resolvemos esta operación y nos dice que el límite es igual a 0. O sea que si x tiende a menos 2, la función tiende a 0. Ahora, vamos a tener también que algunas veces tenemos límites infinitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso queremos calcular el límite de la función 2 sobre x de x tendiendo a 0. Bueno, si yo reemplazo acá el 0 sería 2 sobre 0, no está definida en esa función, tiende al infinito, pero acá yo tengo que determinar si va a tender al más o al menos infinito. Entonces para eso voy a evaluar los límites laterales. Y voy a decir, ¿qué pasa cuando yo me acerco al 0 por izquierda? Y observen que acá voy a evaluar en un valor muy próximo al 0 por izquierda. En un valor, por supuesto, en este caso negativo, menos 0,01, ¿no? Si nosotros estuviéramos en la recta, vamos a suponer que estoy en la recta numérica, yo acá tengo el 0, y si me quiero aproximar al 0 por izquierda, tenemos que venir por este lado, y ahí vamos a tomar un valor próximo al 0, como puede ser en este caso el menos 0,01. Y cuidado que si nos aproximamos por derecha, ¿qué tomaríamos? Por ejemplo, el 0,01 positivo, ¿no?
Entonces ahí evaluamos. Cuando yo tomo el menos 0,01, reemplazo en la función, ¿no? Y voy a obtener que tiende a menos 200. Si fuera este número más chiquito, tendería cada vez a menos 2000, menos 4000. Bueno, cada vez se va haciendo más chico este número, ¿no? Con lo cual quiere decir que va a tender hacia el menos infinito. Cuando yo tomo por la derecha ese valor, digo, bueno, divido ahí 2 sobre 0,1 y voy a decir que tiende, en este caso digo a 200, ¿no? Mientras más chico sea esto, por ejemplo 0,001, esto va a ser cada vez más grande, ¿no? Esto va a ser más grande. Entonces, por eso digo que el límite de la función evaluada, en este caso por izquierda, en el 0 por izquierda, va a tender al más infinito. Fíjense que acá no existe el límite, ¿no? Pero sí puedo decir que voy a tener una función que en X va a presentar una asíntota vertical. Con que uno de los dos límites tienda ya al infinito, vamos a ver más adelante que vamos a analizar un tipo de discontinuidad ahí, ¿no? En este caso, los dos tienden a infinito, hay una asíntota vertical. Gráficamente nos quedaría así. ¿Para qué nos sirven los límites? Bueno, nos va a servir justamente, a ver, te va acercando a la función por derecha, mira, va a tender cada vez más hacia el más infinito, mientras que por izquierda tiende al menos infinito. Vamos a hacer otro cálculo más. Vamos a calcular en este caso el segundo ejemplo, que es x más 3 dividido x cuadrado menos 9. Y en este caso, fíjense acá entonces, yo cuando lo trabajé, acá me va a dar 0, ¿no? Esto me da 0. Acá le voy a agregar ahí un 0. 6 sobre 0. Bien, entonces voy a tener que evaluar el límite por izquierda y por derecha. Cuando es por izquierda, me voy a acercar a un número cercano al 3 por izquierda, que va a ser el 2,99. Yo reemplazo el 2,99 en estos valores y voy a obtener acá un menos 100. Quiere decir que cuando el límite de la función tiende a 3 por izquierda, la función va a tender a menos infinito. Mientras que cuando tiendo a 3 por derecha, y acá tomo un valor próximo a 3, por ejemplo el 3,01 y reemplazo, me da 100. Quiere decir que cuando la función tiende a x por derecha, la función va a tender a más infinito. Y en ese punto tengo la asíntota horizontal, como vemos ahí en rojo, y también podemos ver similar a la gráfica anterior, por un lado por izquierda tiende a menos infinito y por derecha a más infinito. Otro ejemplo que vamos a trabajar, en este caso, este límite de x tendiendo a menos 2 de esta función que tenemos acá. Y me da menos 5,0. También no está definido, es infinito. Y en este caso voy a evaluar con un valor cercano a menos 2. En este caso por izquierda, cuidado, que es menos 2,01, ¿no? Y por derecha podríamos tomar el menos 1,99. Nos imaginemos, ya dije, en nuestra recta el 2 y un valor menor y un valor mayor, ¿no? Ahí tomamos el 2 y por el menos 2. Y entonces evaluamos por izquierda o por derecha. Bueno, cuando yo evalúo para este número que es menos, cuando yo evalúo entonces mi función, cuando evalúo mi función tendiendo a x a menos 2 por izquierda, esto me da que tiende al más infinito. Hemos obtenido acá, fíjense, un 122, tiende al más infinito. Y si fuera haciéndose cada vez más pequeño esto va a ir creciendo. Por eso digo que tiende al más infinito. Mientras que si me acerco por derecha, la función cada vez va tomando valores más pequeños. Es decir, va a tender al menos infinito. Ahora, vamos a analizar otro tipo de límite, las indeterminaciones.
Y dentro de las indeterminaciones, que estos son los tipos de indeterminaciones, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, nosotros vamos a evaluar o les voy a mostrar cuáles son algunas operaciones con infinito que deberíamos tener en cuenta para esto. Acá tenemos las indeterminaciones que acabamos de verla, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, que si yo tengo infinito sobre un número, el resultado es infinito, que si tengo un número sobre 0, bueno, era infinito, que es lo que acabamos de tomar, o un número sobre infinito, acá como el k sobre infinito me da 0, o 0 sobre infinito me da 0, que por ejemplo cualquier número elevado al infinito va a ser infinito, ¿no? Si el x es mayor, si ese k es mayor a 0, y si no va a ser 0 cada vez que si k está entre 0 y 1, ¿no? Entonces esta tablita la vamos a tener en cuenta. Los más habituales, como les dije, van a ser estos, ¿sí? Esto, un número sobre k, este de acá, infinito por este también, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces vamos a ir a trabajar con nuestras indeterminaciones. La primera va a ser el límite indeterminado 0 sobre 0. Observemos que en este caso yo tengo la función dada por x más 1 dividido x cuadrado menos 1. Si reemplazamos ahí por menos 1 nos va a quedar la indeterminación 0 sobre 0. Para una indeterminación 0 sobre 0 lo que tratamos de hacer, lo que hacemos es factorizar el numerador y el denominador y simplificar la expresión. Y en algunos casos se multiplica y se divide por el conjugado. Veamos nuestro primer ejemplo. Nosotros tenemos esta función, ¿no? Y el límite de esa función tendiendo a menos 1. En el denominador, si ustedes observan, en el denominador yo tengo una diferencia de cuadrados, que ya la venimos viendo la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces yo acá factorizo y digo x menos 1 por x más 1. Cuando yo tengo estas expresiones, lo que voy a hacer, voy a simplificar esta expresión, simplifico aquí, y entonces me queda 1 sobre x menos 1. Ahora, si en este número reemplazamos el menos 1 menos 1 nos va a dar menos 2. Por eso nos queda menos 1 medio. Otro ejercicio, ¿no? En este caso tengo una raíz cuadrada, digo x menos 2 por x menos 4. Aquí se va a multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Por qué puedo multiplicar y dividir por el conjugado? Bueno, porque yo tengo que como elemento neutro de la multiplicación está el 1. Por eso puedo dividirlo ahí. Bien, cuando yo multiplico y divido por el conjugado, en mi denominador me va a quedar x menos 4 por raíz cuadrada de x más 2. Eso lo voy a dejar tal cual está. Pero lo que sí va a cambiar va a ser mi numerador. En mi numerador, yo cuando aplico, esto es la diferencia de cuadrado, pero tengo que hacer a la inversa, ¿no es cierto? Me va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Y en este caso ustedes van a poder entonces, vamos a eliminar la raíz y entonces me queda x menos 4. Ahí pueden observar que vamos a simplificar y me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de x más 2. Y esto me da igual a 1/4, ¿no? Cuando tengo entonces en este caso, ¿qué se aplicó? Se aplicó la multiplicación y la división por el conjugado. Recuerden que el conjugado es el término donde está la raíz y lo que va a cambiar en este término es el signo de el número que está solo, ¿no? Bien. Otros ejemplos también de 0 sobre 0. Fíjense que acá también tengo una diferencia de cuadrado, pero en este caso está en el numerador, ¿no? Por eso puedo acá aplicar esta diferencia de cuadrado, simplificando después este valor. Vamos a tacharlo acá, a ver, este con este. ¿Sí? Simplificamos allí, entonces nos va a quedar el límite de x tendiendo a 2 de la función x más 2. Y si reemplazamos en lugar de poner la x, ponemos el 2, 2 más 2 nos queda 4. Otro ejercicio,
En este caso, bueno, el conjugado acá también, que ya lo vimos, era el conjugado que estaba en el ejemplo anterior. Vamos a ir a este caso, ¿no? Que sería, ¿dónde está la raíz? Está en el denominador, pero fíjense, la raíz no está acompañada con otro número real, ¿no? Está sola, entonces no hay cómo hacer un conjugado acá, pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo multiplicar y dividir por la misma raíz. Recuerden que esto se puede hacer porque tenemos el elemento neutro 1, ¿no? Cuando aplicamos esto, ¿qué va a pasar? Me va a quedar raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x y eso es raíz cuadrada de x al cuadrado. Acá voy a poder después simplificar, ¿no? O eliminar la raíz. Y en el numerador me queda la raíz, no voy a hacer nada, la voy a dejar igual porque se multiplican estos dos términos. Y entonces me queda en este caso, cuando yo elimine la raíz, me va a quedar esta expresión, ¿no? Y acá, ¿qué puedo hacer con esta expresión? Bueno, vamos a simplificar estos valores y entonces me va a quedar el límite de x tendiendo a 4 de raíz cuadrada de x más 4. Y si reemplazamos este x por el menos 4, me va a quedar raíz cuadrada de 0 y esto es 0. Otro ejercicio también de la indeterminación 0 sobre 0 es el que presentamos a continuación. Fíjense que acá yo tengo una función cuadrática y acá tengo una diferencia de cuadrado. Acá directamente hicimos la diferencia de cuadrado y para la función cuadrática buscamos las raíces, ¿sí? En este caso podríamos haber aplicado la fórmula resolvente para obtener las raíces. Yo ya la apliqué y obtuve que las raíces son 2 y 1. Entonces, cuando voy a escribirlo en forma factorizada, me queda esta expresión, ¿no? Una vez que me quedó esa expresión, vamos a observar que nosotros podemos simplificar acá estos dos factores y entonces me va a quedar x menos 1 dividido x más 2. Reemplazamos el 2 directamente en estos valores y entonces me queda un cuarto. Acá acuérdense aplicar la fórmula resolvente que ya venimos viendo en las otras unidades. Y después viene la indeterminación infinito sobre infinito. Por ejemplo, si yo reemplazo acá me va a dar infinito. Acá se puede separar, ¿no es cierto? En este caso se divide o se separa acá, se hace el numerador con el denominador y esto me queda infinito sobre infinito. Para salvar la indeterminación en estos casos lo que se hace es sacar un factor común tanto en el numerador como en el denominador y lo simplificamos. ¿Cuál va a ser el factor común? El factor común va a ser el valor de la variable que tenga el mayor exponente, ¿no? Y entonces en este caso, y no nos tenemos que olvidar que además cuando evaluamos el límite de x tendiendo a infinito, también estamos evaluando si existe o no una asíntota ahí. Si llego a un resultado o a un valor real, hay una asíntota en ese punto. Bueno, fíjense que en el numerador no voy a hacer nada porque solo tengo x, pero acá digo voy a sacar factor común x y lo que se hace en este caso es x dividido x me da 1 y eso es lo que pongo acá, ¿verdad? Y 1 dividido x me da 1 sobre x. ¿Qué es lo que vamos a lograr ahí? Sacar este factor común y lo voy a poder simplificar. Y entonces me queda 1 dividido 1 más 1 sobre x. Y se acuerdan que habíamos visto que un número sobre infinito me daba, cualquier número dividido en infinito me da 0. ¿Sí? Bien. Y entonces acá me va a quedar 1 sobre 1, me queda igual a 1. Quiere decir que en i igual a 1 yo voy a tener una asíntota horizontal. En este otro caso, yo voy a tener, en este que habíamos dicho que era 1 sobre infinito igual a 0, ¿no? Por eso es que yo les decía en los ejemplos anteriores, es muy importante que nosotros nos aprendamos esto, pero además por lógica también, porque cada vez que el valor se vaya acercando, o sea, más grande, por más que se divide en el infinito,
no importa qué valor tome, siempre va a tender a 0, ¿verdad? Mientras más chico sea el valor, más se acerca a 0. Por eso es que dice que si tenemos una constante en el numerador y en el denominador una expresión que tiende al infinito, el límite será 0. Otra indeterminación, observen acá, infinito sobre infinito, y en este caso saqué el factor común en el numerador y en el denominador. En este caso lo simplificamos después y me queda 1 más 3 sobre x dividido 1 más 2 sobre x. Entonces, cuando reemplazo me da que el límite de la función con x tendiendo al infinito es igual a 1. Quiere decir que como este límite existe en este punto, hay un 1 acá y es igual a un valor, hay una asíntota horizontal en ese punto. Cuando tenemos las funciones racionales de la forma indeterminada infinito sobre infinito, se las salva sacando factor común en el numerador y denominador con la variable con el mayor exponente y luego se simplifican estas potencias. Bien, en el denominador entonces nos quedaba x a la quinta, ¿sí? Cuando sacamos factor común nos quedaría x a la quinta dividido x a la quinta 1, 3x al cubo dividido x a la quinta 3x al cuadrado, 3 dividido x al cuadrado y menos 4x a la quinta. Luego simplificamos aquí estos valores, simplificamos el 3 y acá nos quedaría en 2, ¿no? Y entonces ahí nos va a quedar esta expresión, ¿no? Nos va a quedar acá la función ya, que si reemplazamos el infinito nos va a quedar 1 más 0 y acá va a quedar infinito por 1, ya sabemos que esto es 0, pero infinito por cualquier número igual es infinito. Y un número sobre infinito es igual a 0. Con esto vimos distintos ejemplos de indeterminaciones infinito sobre infinito.